Gusto recibir aquí en el estudio al economista, analista político Enrique de la Madrid Cordero, con un tema. Enrique, bienvenido antes que nada. Pepe, gracias Primero por la invitación. educación, luego la devoción. Tú escribiste en el periódico El Universal algo que llamó la atención y por ello te invitamos, sobre el tema de la gentrificación. A ver, vamos a empezar con palitos y con bolitas. ¿Qué es gentrificación para que la gente, porque yo creo que mucha gente no entiende lo que es eso? La gentrificación normalmente es cuando ciertas zonas que estaban de alguna manera abandonadas o ciertas zonas de bajos ingresos. Ponme un ejemplo. Pues te voy a poner la Condesa. Y conozco yo muy bien la Condesa porque era la zona donde vivieron mis papás, donde vivieron mis abuelos. Y fueron zonas que después... ¿Varios presidentes no vivían en Coyoacán? Y bueno, cuando ya casado, pero de jóvenes, mi papá y mi mamá eran de la Condesa. Entonces conozco perfectamente esa zona. No, en ese momento todavía era una zona de clases medias, la Escandón también. ¿Había rentas congeladas? En esa zona que yo sepa, no. Rentas congeladas sí en el centro. Entonces, ¿qué es la gentrificación? Cuando por alguna razón, porque se vuelve la zona más atractiva, porque se pone de moda, empieza a haber más inversiones en esa zona, aumenta el valor de los predios, aumenta el valor de las cosas que te cuestan ahí y se desplaza, normalmente ese es el punto, se desplaza normalmente a las personas que vivían ahí a zonas de menores ingresos. Porque ya no pueden pagar la renta. Porque ya no pueden pagar la renta, porque quizá los restaurantes que están ahí ya son más caros y ya no tienen dinero para hacerlo. Entonces, digamos, esto es en general la gentrificación. Yo lo que sostengo... Sí. Con más dinero, llegas tú. Con más dinero. Y le dice, yo te rento este negocio, te rento este departamento, y el dueño, pues claro, va a rentarle al que le pague más. Así es. ¿Eso es ilegal? No. ¿Es ilegítimo? ¿Es puerco, es marrano, es cochino? No. Y eso es natural, ¿sí? La gentrificación en ese sentido, pues es un fenómeno natural. Yo lo que sostengo es que en la Ciudad de México, más que un tema de gentrificación, es una crisis de falta de vivienda, ¿sí? Crisis de falta de vivienda. Y lo sostengo con números. En la administración, y tengo datos a nivel nacional, nada más para algunos datos. En la administración del presidente López Obrador se construyó 40% menos vivienda, 40% menos que en la de la administración anterior. Que con Enrique de la Madrid. Con Enrique Peña Nieto. Con Enrique Peña Nieto. Si hablamos de vivienda de interés social, sí, construyeron 59% menos. Ahora me voy a la Ciudad de México, mismo periodo. En la Ciudad de México se construyó 47% menos vivienda y se construyó 75% menos vivienda de interés social. Entonces, con todo respeto, no es un problema de gentrificación, es un problema de crisis de vivienda. Es un problema de mentiras del López Obrador. Pues es un problema de que no dicen las cosas, que no dicen la verdad, y como no dicen la verdad... No decir la verdad es decir mentiras. Es decir mentiras. Bueno, y por lo mismo... entonces dilo así. Sí, y las soluciones todas son falsas. Ahí te van otros elementos, datos duros. En México en la Ciudad de México se necesitan cerca de 70,000 viviendas anuales, nuevas. ¿Por qué? Ejemplo, mi familia. Somos 6 de familia. Pues ya tengo 2 hijos, uno que está casado y otro que ya se van a ir. ¿Y el casado casa quiere? Pues el casado casa quiere. Entonces, en lugar de tener una casa nosotros, la familia de la Madrid Prieto va a requerir 3, ¿sí? Es demografía, es natural. Bueno, pues para que te des un dato, en lugar de 70,000 viviendas nuevas en la Ciudad de México, el año pasado se escrituraron 3,500 viviendas nuevas. 3,500 viviendas nuevas. Entonces, eso no es posible. Vamos a entrarle al tema. Se necesitan más viviendas. viviendas. Te van a criticar porque dice que tú eres de oposición. No, yo soy... Contra la Cuarta Transformación. No. Sí, que tú eres un vocero del malestar. Me encantaría que hicieran las cosas bien, hombre. Me encantaría. Y yo quiero ayudar a que las hagan bien. Pero hay que empezar por decir la verdad. Entonces, es un tema de falta de vivienda. En falta de vivienda en todos los niveles. Ahora, ¿por qué se van a la Condesa? Que también hay que ver esos temas. Porque la gente quiere irse a un lugar donde hay infraestructura, donde hay parques, donde hay buenos restaurantes, donde hay galerías, hay cosas interesantes. Lo normal es que la gente se quiere ir a vivir ahí. Sí hay soluciones. ¿Sabes cómo se resuelve, Pepe? Se resuelve densificando la ciudad. Se resuelve construyendo de manera vertical. La Ciudad de México, y me concentro mucho en la Ciudad de México, que es donde está el debate, pero puedo hablar de esto en muchos temas, tiene 1,5 pisos promedio. Nada más hay que llegar a la Ciudad de México volando y verás que fuera del corredor de Reforma y quizá un poquito Santa Fe, es una ciudad bastante plana. Tiene 1,5 pisos promedio de la Ciudad de México. ¿Qué necesitas? Densificar. No necesitas 40 pisos, no necesitas 50 pisos.
Pero si tú permitieras 2 o 3 pisos más, a veces en un mismo lote, lo que te permite es que por mismo lote puede vivir más gente. Bueno, y Los- las facilidades municipales. Tú has visto Polanco. Tiran una casa antigua que tiene cierto valor o no lo tiene, da igual. Tiran una casa y te avientan un condominio de 4 departamentos. Sí, 4. Que consumen agua potable, líneas telefónicas, drenaje, y entonces se crea un estresamiento Sí. de los servicios públicos. Ah, caray. A ver, dime eso. A ver, Resuélvemelo. Polanco es gentrificación, si lo quieres Sí, ver así. claro que Polanco, hay. pero también hay que verlo al revés. De repente tienes a la señora que ya vive viuda en la casa sola, Que ella no la puede mantener. teniendo que pagar un predial, ¿verdad?, más alto, y que ella no la puede mantener. ¿Qué impide que esa señora pueda vender ese terreno y en lugar que viva una señora sola, pues puede que vivan 16 familias, 16, ¿no? 4 departamentos por piso en esa zona? ¿Dónde está el problema? Entonces, las ciudades europeas, que a mi juicio son el mejor modelo y no las americanas, y las conoces, Pepe, y algunos hemos tenido la suerte de ir, París es una ciudad de 8 pisos, no más de 8, no más Así de es, 8. es pareja de 8 pisos. Es pareja de 8 pisos. Hausmann, el arquitecto Genial. genial que le dio a París vida. Así es. En el finales del siglo XIX, pues creó ese París de los 8 pisos. Esta Ahí es está. una foto en la Condesa. Este es, creo, si no me falla la memoria, el En edificio la Condesa. plaza, en el Parque México, ¿no? Este enfrente, creo Que que es es avenida, bellísimo, es además. avenida Mazatlán. Ajá. Es una zona preciosa. Claro. Son 8 pisos. Peyton Place. Precioso. Bueno, a ver, las ciudades entonces tienen que ser densas y compactas, para que entonces, a diferencia del pasado, donde en un lugar había casas, en otro lugar había fábricas, en otro lugar había parques, las ciudades de hoy ya no tienen que ser así, porque también la nueva economía es una economía más limpia. Entonces tú podrías estar generando fábricas y empresas limpias en donde puedas trabajar cerca de donde vas a vivir. Entonces, ¿qué no podemos hacer? Y eso sí también déjame dejar muy claro, congelar rentas. Ayer lo hablábamos con Cravioto, Sí, el secretario general de gobierno, y él nos decía, no va a haber congelamiento de rentas. Qué bueno. pues sí hay, te voy a decir por qué. A ver, Porque no sé si es el artículo 224 del Código Civil de la Ciudad de México, dice que las rentas no podrán aumentar más que por inflación. así es lo que nos dijo, sí. Pues esa es una renta congelada. Y Él tú dice dices, que no. No, pues es congelada, está congelada a la inflación. Y le pongo al público un ejemplo muy sencillo. Fíjate que tú tienes la posibilidad de invertir en un CETE. El CETE te va a dar 8%. De esos 8, 4 son para compensar inflación y 4 son el retorno real, son tu ganancia. Ah, no, el gobierno de la ciudad te dice, no, cuando inviertas en vivienda, solamente te voy a dar tu inflación, el 4. Ay, pues yo mejor no invierto en vivienda, invierto en CETES. Claro. Ese es el problema de la mentalidad de muchos de hoy, que no le entienden a las reglas de cómo funciona la economía. Y por eso dicen cosas como estas. No, si las rentas no se van a congelar, van a crecer por inflación. Pero con todo respeto, ¿quién eres tú para decirme a cuánto va a crecer la renta? Quien tiene que decidir cuánto paga Oferta o y no demanda. es la oferta y la demanda. Claro. Lo mismo es el precio de los tacos, los precios de los zapatos, el precio de los coches, el boleto de un avión. ¿Cómo? ¿Vamos a regresar a la economía de precios controlados? La tuvimos en el 48. ¿Hay algo Pepe. de ideológico en esto? Pues de ignorancia más bien, ¿no? O sea, yo digo que la ideología a veces es falta de ideas. Entonces sales así con una cosa como muy sólida, ¿no? Eso es una falta de idea, así no se resuelve. Ya di los datos. Necesitamos 70,000 viviendas anuales y se produjeron 3,500 el año pasado. Nada. Ya di los datos. Nada. Se cayó la construcción de vivienda. ¿Sabes qué también tiró este gobierno progresista de la 4T? Quitaron los subsidios precisamente para acceder a la vivienda. Porque hay 2 problemas aquí, Pepe, y si quieres el segundo lo trato en otra invitación. Tenemos un problema... hoy mismo. Bueno, tenemos un problema de falta de construcción de vivienda y tenemos una falta de poder adquisitivo del mexicano. Son las dos. Déjanos ir a un corte, por favor, Enrique, y le seguimos, porque creo que esto está muy caliente. Me parece muy bien. Gracias. Regresamos en un momento con usted, por supuesto, y Enrique de la Madrid Cordero. Pero tenemos como invitado en estudio al licenciado Enrique de la Madrid Cordero. Él es economista, analista también, por supuesto, en temas políticos, y si nos ha acompañado en los últimos minutos, estará usted interesado seguramente en el tema de la gentrificación, algo que queremos que quede clarito respecto a lo que está pasando. Enrique, regresamos contigo. ¿Tú crees que el gobierno de la Ciudad de México, con este tema, que estalla con la primera manifestación donde hay actos vandálicos y se reitera con la del domingo, donde también hubo actos vandálicos,
conste, la manifestación fue pacífica, pero llegaron los de negro y rompieron vidrios, cristales y demás. Bueno, ¿tú crees que el gobierno de la ciudad está atrapado sin salida con este tema? ¿Que alguien lo está cilindreando? ¿La oposición de donde tú vienes? No, a ver, yo creo que es un problema real. Es más, yo me preguntaría por qué se dio ahí mismo. Toda esa zona de la Roma y la Condesa no es más que el 0.5% de la oferta habitacional. Ahí no está la demanda. La verdad es que no está la demanda. Pero en fin, ahí se dio, hay que aprovecharlo. ¿Cómo se resuelve? Ya dije, con construcción de más vivienda. Por cierto. Pero cuesta muy caro construir. No, caro. Cuesta mucho trabajo construir porque hay mucha burocracia. Bueno, eso hay que resolver. Te decía yo que fuera del aire que son 640 días promedio en la Ciudad de México. Entre 2 que te dan, años. 2 años en lo que te dan el permiso y vendes. Pues es mucho tiempo. ¿Sabes qué hicieron muchos desarrolladores de la Ciudad de México ante las malas políticas públicas de la Ciudad de México? Se fueron a desarrollar el Estado de México, se fueron a desarrollar a Guadalajara, se fueron a desarrollar Puebla. a Monterrey, a Puebla. A ver, no es que no está habiendo construcción en otras partes de la ciudad, del país, simplemente en la ciudad se pusieron muy pesados, pues la gente se salió. Pero la gente necesita vivienda. Y un artículo muy bueno que leí en la revista Nexos decía, fíjate qué interesante, que hay que construir vivienda en todos los segmentos, en el segmento alto, el medio y también el de interés social. ¿Y por qué? Porque si solamente construyeras para el de interés social y no construyes para el segmento alto y medio, ¿quién va a venir a comprar las casas del interés social? Pues el que tiene más dinero, ¿sí? Entonces se resuelve atendiendo a todos los ¿Y segmentos. sigue habiendo gentrificación? Sí, pero la gentrificación, pues finalmente, o sea, la gente se desplaza a otras zonas. Todas las zonas en una ciudad evolucionan. La Ciudad de México es una ciudad que también es vibrante. Hay zonas, ¿no? La tabacalera. Hay otros lugares que también se están desarrollando, están creciendo. Es mejora de nivel de vida. Se ¿Cómo ves puede. San Miguel Allende, Guanajuato? Hay una gentrificación brutal. Sí. Es, lo decía el otro día, la ciudad más segura del mundo. Bueno, a ver, ¿sabe yo qué pienso también? Que más bien el tema es cómo le damos más elementos a los vecinos de la zona para que le saquen provecho a la gentrificación. Cómo hay, por ejemplo, créditos para generar comercio y generar, por ejemplo, restaurantes para atender a la gentrificación. O sea, no veo por qué necesariamente tiene que haber un desplazamiento. Ahora, hay otros ejercicios que hay que explorar. Ciudades, por ejemplo, Bogotá. Leía, aparentemente en los últimos 10 años generaron lo que le llaman vivienda asequible y le dan incentivos a los desarrolladores. Ejemplo, te voy a autorizar 2 pisos más de altura, diría el gobierno, pero me vas a construir vivienda en ese piso o cerca, vivienda asequible para grupos con menos ingresos. La vida es de incentivos, no es de castigos, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para que para los desarrolladores sea interesante hacer eso? Pienso en otros temas, hoteleros. ¿Cómo le hacemos para darles incentivos a los hoteleros para que las nuevas construcciones de hoteles todas tomen en cuenta vivienda para sus empleados? Zonas de desarrollo de centros comerciales. ¿Cómo le hacemos para que te acostumbres de aquí en adelante a generar desarrollo para los empleados de tus negocios? ¿Me explico? Vivienda en tu propia instalación. Sí, y eso sí, o cercana. Te puede obligar el gobierno, claro. A ver, vienen los incentivos y te puedo obligar, pero con incentivos. Y mira, todo es económico. Te voy a poner un ejemplo. Porque yo estudié mucho esto desde el TEC de Monterrey. La Ciudad de México, los primeros años de la jefa de gobierno Sheinbaum en la Ciudad de México, tenía buenas intenciones. Decía, ¿qué tal si construimos vivienda por donde pasa el metro? Buena idea. Ya hay movilidad, pues hazlo. Por donde pasa el metrobús, buena idea. Donde vienen las malas ideas es cuando el funcionario público dice, sí, pero tiene que ser así. Y tiene que ser de esta altura. Y tiene que tener estacionamiento. Y tiene que tener 2 cuartos. Si no le salen las cuentas al desarrollador como nos le salieron, esos proyectos todos fracasaron. Porque la intención... Qué tristeza, ¿no? Bueno, pues porque les falta flexibilidad y quitarse esa idea de que siempre el empresario te quiere transar, ¿sí? O sea, siempre es que tiene una cosa ahí Ahí turbia. viene ya lo ideológico, lo dogmático. Pues sí, que el rico es malo y Sí. el pobre es bueno. Y yo del gobierno siempre soy bueno, además. Y yo del gobierno te voy a dar el bienestar. Y yo, además, siempre tengo superioridad moral y por eso puedo hacer lo que sea. Enrique Lamadrid, tú eres un hombre de oposición a la 4T. No, soy de posición de progreso de este país y me preocupa en dónde estamos y para dónde vamos. No soy de oposición ¿Quedaste por herido definición. después de todo lo que pasó? No, a Dios gracias, yo no estoy herido de nada. Y tengo ánimo y ganas de ayudar y de, obviamente, en las cosas en donde pueda coincidir con el gobierno voy a apoyar y en las que creo que van mal, como algunas de estas, soy crítico, pero propositivo. ¿Qué estás proponiendo, por ejemplo, en este momento para ser propositivo con este gobierno, para ayudar? Somos mexicanos.
Y mexicanos somos todos, los que votamos y también los que no votaron. ¿De acuerdo? La Cuarta Transformación encabeza o representa 35 millones de mexicanos en votos, los que tuvo la doctora Sheinbaum Pardo en la elección del año pasado. Sí, pero hay otros 70 millones de mexicanos que no votaron por ella Así o no es. votaron. Entre que no votaron o no votamos Y por ella ella. debe gobernar para todos. Para todos. ¿Por qué la Cuarta Transformación desde la soberbia del poder se consideran como tejidos a mano? Bueno, yo creo que ya, no sé por qué, pero la evidencia ya ha dicho pues que no están tejidos a mano. ¿Sí? A mí este rollo de que ya ves que dijeron mucho, no es que es casi superioridad moral, no, mira, la superioridad, si es que lo hubiera, se manifiesta en los actos, en los eventos. Yo sostengo, hablando de vivienda, te decía que hay falta de oferta. La otra es que falta capacidad de compra del mexicano. En los últimos 7 años ya de esta administración, la pasada y esta, la economía ya no crece al 2% que tanto criticaban. Creció en el sexenio pasado al 0.8, debajo de la tasa de la población. Y en los 7 meses de esta administración ya crece al 0.5. Y ya mayo fue 0. ¿De qué superioridad estamos hablando? Entonces, quitémonos de que nadie aquí es perfecto, todos hemos cometido errores y todos aciertos, y qué tal que empezamos a platicar de qué vamos a hacer con este país y sus problemas. Más ideas, más propuestas y menos ideología. Somos mexicanos y mexicanas. ¿Y dónde está la oposición? Está en el closet. A ver, la oposición... Está narcotizada. A ver, yo creo que ahí hay otros temas. Yo no estoy hoy en día ya en un partido político, pero he estado muy involucrado y lo conozco. A ver. Tú fuiste aspirante a candidato a la presidencia de la República Sí, por el PRI. Sí. Si te quitan a la mala como lo hicieron, si te quitan la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores como lo hicieron, Se la a robaron, mala, se la robaron. si se la robaron, pues jurídicamente hablando, lo que ocurre es que los de oposición hacen discursos, hacen pronunciamientos, pero cuando llegan los votos, pues no tienen los votos, porque se los robaron, ¿me explicó? Eso es así fue, se la robaron. Entonces, por eso a veces la gente dice, ¿dónde está la oposición? Pues están haciendo un esfuerzo, pero en condiciones muy adversas. Y por eso los mexicanos tenemos que estar conscientes de que vivimos en esas condiciones adversas y hay que despertar. Si no, ¿vamos a dónde? ¿A la autocracia? ¿A la dictadura? Bueno, ¿A la tiranía? a ¿A ver, qué vamos? a ver. ¿A Nicaragua, a Cuba, a Venezuela? Democracia ya no hay, porque un elemento fundamental de la democracia es que haya separación de poderes. Y ahorita ya un solo movimiento tiene al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Democracia ya no hay. O sea, también hay que hablarnos con la verdad. Si no hay democracia, ¿qué hay? ¿Autocracia? Sí, un régimen dictatorial que podrá ser más blando dura o mano dura fuerte. La otra, ¿qué empiezas a ver? A falta de resultados, censura, ¿no? Porque pues, no les gusta que los critiquen, porque pues como que ellos sienten el derecho de que ellos pueden criticar, pero no ser criticados. Entonces, no va por ahí, Pepe. Es intolerancia. Es intolerancia. No entiende lo que es por ejemplo, el periodismo independiente. Pues es que es muy importante el periodismo independiente. Independiente que no está ni con la tía Juana ni con la tía... Pero normalmente está en contra del gobierno, esté el que esté. El que sea. Y qué bueno. El priista, el que sea. Los gobernantes Panista. necesitan, cuando estamos en el gobierno, necesitamos contrapesos, necesitamos quien nos cuestione, necesitamos quien nos exija. Debate. Necesitamos debates. Necesitamos debate. Y no deslegitimarnos. Es que tú eres... No, a ver, otra vez. No estamos resolviendo los problemas del país. Eso es lo que es grave. Fíjate, los mexicanos jóvenes de hoy, pues tienen un futuro, pues muchas veces menos alentador que los que fuimos jóvenes hace 40 años y los que fueron jóvenes hace 60 años. Hay problemas muy graves, pero también hay grandes oportunidades. Esa debiera ser nuestra conversación. Y entonces, mi posición es, en lo que coincida con el gobierno, lo aplaudo. Yo coincido, por ejemplo, con haber tirado esa idea idiota de abrazos no balazos. Yo coincido con el gobierno federal actual de que está combatiendo el crimen. Yo con eso coincido y lo aplaudo. No coincido con estas cosas de un crecimiento económico de 0 cuando México es una potencia. No coincido con seguir tirando dinero en Pemex, cuando ya no provee recursos sino se los chupa a todos. Hay cosas con las que no coincido, pero soy preciso. ¿Y cómo lo podemos arreglar? También se puede. Déjate invitarme a seguirme, Enrique de la Madrid. Me encantará, favor. Pepe. Muchas gracias. Por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, a ti por Nos la tuviste oportunidad. muy interesados a todos. Espero que a la audiencia en primer lugar. Ojalá. Gracias, buenas noches. Gracias, Nos permite Pepe. una pausa. Será muy breve. Volvemos enseguida. Oscar, ¿tienes algo antes de ir a corte?